Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad, Señor, de abrir nuestros labios para hablar de ti, compartir de ti, para decir, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de otros, Padre. También para escuchar tu voz reflejada, Señor, en las Escrituras y en lo que tú quieres hacernos, Señor, entender en el día de hoy. Permite, Padre, que la palabra que compartamos sea de bendición, de crecimiento, Señor, que traiga respuesta, que traiga sanidad, que traiga liberación, Señor, que traiga confirmación, Padre, que traiga una transformación de espíritu, Padre. Gracias porque tu palabra nos recuerda que cuando la palabra se lanza, nunca retorna vacía, sin haber cumplido el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Padre, gracias por lo que hace, Señor, en medio nuestro y a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Mira, esta semana yo estaba tomando un entrenamiento en mi trabajo y el que estaba presentando, pues, es un general retirado, ¿verdad? Que se retiró recientemente, el año pasado se retiró. Y entonces, la cualidad de este general, bueno, es todas las cosas que ha logrado dentro del ejército. Y él hablaba y él estaba compartiendo con nosotros. Él fue seleccionado para que nos diera una presentación porque una de las áreas donde él se especializa es en el liderazgo, ¿verdad? Y entonces, en un punto de su presentación, escuché una frase que me llamó mucho la atención. Y yo rápidamente me puse a pensar en esa frase que estaba diciendo y yo no pude evitar profundizar y preguntarme si ¿será que eso que él está diciendo pasa el crisol bíblico? En otras palabras, ¿será que este principio de liderazgo que él nos está impartiendo, nos está enseñando, es también reflejado en la Biblia? Pues porque yo trato y a veces ya me ocurre hasta en el subconsciente de que cuando escucho algo que me llama la atención, trato de llevarlo a las Escrituras a ver si va alineado con lo que las Escrituras enseñan. Así que me puse a analizar si en la Biblia Dios nos había dejado una historia que validase la expresión que estaba escuchando. Porque esa expresión me llamó mucho la atención. Mira, la frase decía así, decía, know yourself, the real you, keep the good, fix the bad. Que en español sería algo como, conócete a ti mismo, el verdadero tú, retén lo bueno y arregla lo malo. Entonces, a simple rasgo, esta frase parece una expresión sencilla y sin mayor significado, pero cuando tú meditas en ella, te das cuenta de la profundidad o lo profunda que es. Entonces, yo, mientras él hablaba, yo tenía, tú sabes, esta conversación conmigo mismo y yo me decía mismo, ¿cuán bien te conoces tú? Y me puse a reflexionar en eso. Así que hoy yo quiero hablarte bajo el título El verdadero yo. Entonces, para ser honesto, a veces yo personalmente, yo creo conocerme bien y otros días creo que no me conozco tan bien, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto de igual manera, ¿cuán bien tú crees que tú te conoces a ti mismo? ¿Cuán bien crees que te conoces? Porque nosotros vivimos los días a veces por inercia, ¿verdad? Sin conocer quiénes somos o hacia dónde vamos. Y si no es que hasta que le permitimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos muestre dónde estamos parados y en qué condiciones encontramos, que no tenemos la perspectiva de nuestros días. Y los días pasan uno tras del otro. A mí me llamó mucho la atención lo que dice las Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26, cuando dice, y voy a hablar de la versión Nueva Biblia Viva. Esto es una traducción distinta a la que normalmente utilizamos, que es la NVI. La Nueva Biblia Viva dice en ese verso 26, y les daré un corazón nuevo,
les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedras, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. Mira, te lo voy a leer de nuevo porque es que ese versículo, esta traducción tiene una belleza cuando dice, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré sus corazones de piedras, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. Así como a veces nosotros no nos conocemos completamente, hay personajes en la Biblia que también lucharon con su identidad. Y uno de ellos precisamente es el que me quiero enfocar hoy en la reflexión de este día. Y es Gedeón, porque Gedeón tampoco se conocía a sí mismo hasta que Dios comenzó a trabajar en él para que él se conociese tal como Dios lo había conocido. Entonces quiero que me acompañe ahí en tu Biblia al libro de Jueces. Eso es en el Antiguo Testamento, porque yo quiero que repasemos la historia de él. Y es en el libro de Jueces, capítulo 6, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Verso 1. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. 2. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. 4. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. 5. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. 6. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Mira, de lo que somos recordados precisamente con estos primeros versículos es que el clamor al Señor nunca pasa desapercibido. Te lo voy a decir de nuevo. Tu clamor al Señor nunca pasa desapercibido. Uno puede estar experimentando que está viviendo en medio de una tormenta, que puede estar viviendo una calamidad, que puedes estar viviendo una desesperanza, pero cuando uno clama al Señor, hay algo sobrenatural que comienza a ocurrir. Cuando uno clama al Señor, lo que provoca es que tú le das espacio a que Dios responda. Por eso es la importancia de nosotros clamar al Señor. Hay un versículo bíblico que dice que el justo clama y el Señor responde. Y precisamente este es el principio que nos enseñan estos primeros versículos, que cada vez que nosotros le clamamos al Señor, uno le da espacio a Él para que responda. Ahora bien, esto es lo interesante de esto. Su respuesta siempre va a ser lo que tú y yo necesitamos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Su respuesta siempre va a ser lo que yo necesito, aunque no sea lo que yo quiero. Hay una gran diferencia entre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Pero de que Él va a responder, Él va a responder. El verso 7 continúa diciendo, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió a un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. 10. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Mira, Dios lo que le estaba diciendo es que yo no quería esto que tú estás viviendo para ti.
El plan que yo tenía contigo no era que te arruinaran, no era que te atacaran, no era que pasaras hambre, ni tampoco que fueses hostigado. El plan que yo tenía contigo no tenía nada que ver con que vivieras en miseria, vivieras angustiado, vivieras estresado. No era nada de eso necesario en mi plan. Ahora bien, yo voy a obrar no como tú quieres, sino como tú necesitas. Y mira lo que le responde el Señor en el verso 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlos de los madianitas. Cuando yo leí este versículo, yo me imaginaba el Señor que se sentó debajo de ese árbol, ¿verdad? Ese árbol que describe, esa encina, es un árbol grande, de ramas grandes y que produce mucha sombra. Yo lo llevé rápido al trópico y eso es como un árbol de mango que ya es viejo, ¿verdad? Que es bien grande, así, bien frondoso. Pues más o menos algo así era la encima. Y entonces yo me imagino que el Señor llegó y se sentó allí debajo de ese árbol mirando a este chico y diciendo, él no se conoce. Si él se conociese, si él conociese el tú real de él, no estaría haciendo lo que está haciendo. Pero yo le voy a enseñar quién es él en mí. Entonces, por eso el verso 12 dice, cuando el ángel del Señor, debo decir, apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. A mí nunca me deja de llamar la interacción que hubo en este versículo, porque el tipo que estaba escondido, limpiando el trigo en un lagar, ¿verdad? Viviendo una vida miserable y de escasez y aterrorizado, y tenía que esconderse para procesar el trigo y lo tenía que hacer rapidito, no vaya a ser que vinieran estos saqueadores y se lo llevaran, le llevaran la comida yo me imagino que la dinámica era que el Señor mirándolo desde debajo del árbol, debajo del palo y Dios diciendo, es que yo no lo llamé a limpiar el trigo en el lugar de donde se prensan las uvas. Porque ahí también la Biblia relata que entonces estaba en donde se prensan las uvas procesando el trigo y yo me imagino al Señor diciendo, yo no lo llamé a él que viviera escondido en el lugar donde procesan las uvas procesando el trigo. Entonces lo que a mí me lleva a reflexionar, ¿cuántos de nosotros andamos limpiando el trigo en el lugar donde debemos de estar procesando uvas? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos haciendo algo distinto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo estamos haciendo no precisamente desde el lugar donde Él nos llamó a estar, sino estamos haciéndolo desde un lugar alejado de lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Y por qué vivimos esas experiencias de vida? ¿Por qué vivimos esas temporadas? Bueno, porque realmente no nos conocemos. Porque cuando uno no se conoce, uno vive una versión distorsionada de sí mismo. Cuando tú no te conoces, tú vives una versión sumamente distorsionada y alejada de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces comienzas a vivir con sentimientos de abandono y con miedos que no te pertenecen y con una vida de incertidumbre de lo que Dios quiere para tu vida. Y Dios diciéndole, hey, mira, Dios como le estaba diciendo en ese versículo, yo estoy contigo y además eres una persona valiente. Y eso parece una total contradicción. Claro, porque Dios lo conocía, pero Gedeón no se conocía. El verso 13 dice, pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Por qué? ¿Dónde están todas las maravillas que nos han contado nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Entonces, Gedeón sentía que ellos habían sido olvidados y abandonados. Entonces, quizás puede ser que hoy tú estás clamando y preguntándole a Dios por qué estás en la situación que estás viviendo, por qué estás en la temporada que estás viviendo. Y yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, solo que está esperando el momento para responder de la manera en que lo necesitas. Y aleluya por eso y gloria a Dios por eso, porque Él está ahí presto para responder de nuevo, no como yo quiero, porque a veces lo que yo quiero
y lo que necesito está totalmente distanciado. Pero Él no, Él sabe lo que yo necesito más allá de lo que yo quiero. Mira lo que dice el verso 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y aquí es donde yo quiero llegar. Aquí es donde la Biblia nos muestra que Gedeón verdaderamente no se conocía. Vivía sus días sin conocerse, porque él decía, yo soy débil. Y el Señor le decía, ve con la fuerza que tiene. Él decía, yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le decía, tú eres quien va a salvar a tu pueblo. Gedeón entonces no solo era alguien que no se conocía bien, sino que a la misma vez se veía menos capacitado. El verso 16 dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios una vez más le estaba diciendo, tú puedes ser que no te conozcas, pero yo te conozco. Yo sé lo que hay en ti. Yo sé tu diseño. Yo sé lo que puede salir de ti, lo que puede ser producido a través de ti. Puede ser que tú no lo entiendas y tú no te conozcas. Entonces, por eso es que Gedeón, en mi interpretación, pasó por el mismo proceso que menciona la frase que compartí al principio contigo, que decía, conócete a ti mismo. Entonces, Gedeón se veía como un insignificante, pero Dios lo veía como un guerrero. Parece una total contradicción. Y entonces, la otra parte de la frase que decía, retén lo bueno. Dios veía que había valentía en él, aunque Gedeón ni se había dado cuenta que era valiente. Claro, si estaba escondido en un lugar de procesar uvas, procesando el trigo, no podía ver, no tenía una buena definición de sí mismo. Entonces, la otra parte de la frase que dice que arregla lo malo, ¿qué hizo Dios? Pues precisamente eso, le corrigió su identidad. Y más allá de corregir su identidad, lo llevó a actuar en fe. Precisamente eso es lo que Dios quiere con nosotros, corregir nuestras identidades y que actuemos en fe. Entonces quizás hoy tú estás escondido, que estás sintiéndote pequeño, que estás dudando de quién eres. Y Dios viene a decirte, si yo te conozco y quiero que te conozcas como yo te conozco y quiero que te veas como yo te veo. Dios quiere que tú y yo, mis amados hermanos, vivamos esta temporada alineados a la visión que Él tiene para nuestras vidas. Que vivamos conociéndonos tal y como Él nos conoce. Así que para finalizar, me gustaría que ahí inclines tu cabeza donde está y medites en esto. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios más de lo que te crees a ti mismo? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Estás tú dispuesto a creerle a Dios más de lo que te crees más a ti mismo? Si hoy sientes que has estado dudando de quién eres, que has vivido con una identidad que no refleja lo que Dios dice de ti, te invito a que tomes este momento y ahí donde está, ores al Señor. Órale al Señor y pídele al Señor que te ayude a verte con sus ojos. Y que no tan solo te pide que le pidas que te ayude a verte con sus ojos, sino que te guíe a vivir conforme a su propósito. Porque al final de los días, eso es lo que Él quiere para tu vida. Que tú te veas como Él te ve. Y que vivas conforme al propósito que Él ha establecido para tu vida. Pídele a Dios que esta sea una temporada de revelación, de transformación y de caminar en la identidad que Dios ha declarado sobre tu vida. Aleluya. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias por tu propósito, Señor. Gracias porque hoy nos recuerda, Señor, que puede ser que vivamos nuestros días o estemos viviendo una temporada con una visión distorsionada de nuestra identidad. Pero hoy tú vienes a recordarnos, Señor, cómo es que tú nos ves, Señor.
Permite que nuestra identidad esté alineada a ti, Señor. No a nuestros caprichos, no a nuestras interpretaciones de lo que necesitamos o de lo que queremos, Señor, sino a lo que tú sabes que necesitamos, Señor. Una cosa estamos seguros, Señor, es que necesitamos de ti. Otra cosa que estamos seguros, Señor, que queremos que tú seas el principio y el final de nuestra vida, Señor. Y que tú estés presente en cada etapa, Señor, en cada momento, en cada temporada, en cada dirección, en cada decisión, Señor. Que hagamos de ti una prioridad, Padre. Y que seamos sensibles a escuchar tu voz en todo tiempo para no tener que estar escondiéndonos, Señor, en lugares donde tú no nos has llamado a estar, Señor. Y que tampoco estemos haciendo cosas que tú no nos has llamado a hacer, Señor. Sino que estemos en el lugar que tú quieres que estemos, haciendo lo que tú quieres que estemos, Señor. Gracias porque tu voluntad para con nosotros es revelada a través del Espíritu Santo, Dios. Gracias porque nuestros caminos te son conocidos, Señor. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Descansamos en ti, confiamos en ti, te decimos, Señor, aquí estamos, Dios. Ayúdanos a tener nuestra identidad alineada a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a parecernos más a ti, a caminar en ti, Señor, a pensar en ti, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a contar con nuestros días, Señor, alineados a tu voz, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti andamos escondidos, andamos haciendo lo que no debemos de hacer, Señor. Andamos distorsionados, Señor. Andamos sin vivir el propósito por el cual tú quieres que vivamos, Dios. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, Señor, nos quedamos cortos. Te necesitamos. Y hoy, Señor, abrimos nuestros labios para decirte, te necesitamos, Dios. Gracias por el poder de la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia, Señor, que nos dejas aquí para recordarnos, Dios, que tenemos oportunidad de responder a tu llamado, que tenemos oportunidad de alinearnos a tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, que tenemos oportunidad de creerte a ti. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.